necesitamos. Así que permítanme al iniciar la presentación hacerlo con una oración y pedir a Dios su presencia una vez más entre nosotros. Bondadoso Padre, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en la forma en como tú has conducido la historia de tu revelación y de la concepción de tu persona. Ayúdanos, Padre, al adentrarnos a este tema, a hacerlo con humildad, con reverencia y procurar extraer las lecciones más importantes para nuestra vida el día de hoy. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, el título de la presentación para esta ocasión es justamente la deidad en la historia del cristianismo. ¿Cuál ha sido la forma en que esta doctrina, esta enseñanza ha sido concebida a través de los siglos? Y la pregunta natural que surge es, ¿por qué es importante estudiar acerca de esto? Bueno, hoy en día hay señalamientos y críticos que apuntan y dicen que no es bíblico, es decir, hablar del tema de la Trinidad o hablar acerca de tres personas o hablar acerca de tres seres interactuando en una deidad no pareciera ser bíblico, dicen algunos. Otros, desde luego, dicen, esto resulta importante porque en la medida en que entendemos cómo es Dios y su interacción intertrinitaria, permitirá al mismo tiempo poder adorarle de una forma adecuada, como la Biblia lo presenta. A final de cuentas, me parece que mi vida espiritual se fundamenta en una relación con Dios. Y siendo que se fundamenta en una relación con Dios, la pregunta sería, ¿cuál Dios? ¿El Dios planteado por los teólogos? ¿El Dios planteado por los filósofos? ¿Qué seguridad tengo que el Dios que yo interpreto en la Biblia es realmente el Dios que se está revelando en la Biblia? Y siendo que es un tema tan abarcante, porque cuando nosotros hablamos acerca de la deidad en la historia del cristianismo, hay que reconocer que estamos hablando de 21 siglos de historia, más de 2000 años, y tenemos únicamente 40 minutos para esta presentación, así que si nos fuéramos siglo por siglo, tendríamos únicamente 2 minutos para abarcar 100 años, y sería bastante desafiante, pero lo que intentaremos hacer juntos esta mañana, y daremos el espacio posteriormente a las preguntas, es justamente considerar de qué forma ha sido comprendido en la historia, tomando los elementos más importantes o los acontecimientos o propuestas más importantes. Es decir, será mayormente una presentación descriptiva, y aunque mi especialidad es en teología sistemática y mi menor es en historia de la iglesia, voy a procurar mantenerme un tanto al margen de mi lado teólogo para no entrar en el análisis teológico, sino mayormente la descripción histórica de esto. Así que una vez establecidas las delimitaciones y la forma en cómo abordaremos este estudio, pues me parece que ha llegado el momento de que nos abrochemos los cinturones y nos dispongamos ahora sí a emprender el viaje y viajar al pasado y ver cómo esto es que fue concebido. Iniciamos pues con los primeros siglos 1 al 3. Cuando nosotros analizamos esto, debemos recordar que el cristianismo nace alrededor de un fuerte énfasis monoteísta judío. Cuando hablamos del cristianismo, lógicamente hablamos del momento en que Cristo lleva a cabo su ministerio en la tierra y en el siglo I inicia el cristianismo. Y este contexto inmediato que era el monoteísmo judío hacía complicado para la audiencia de aquel tiempo el concebir que Cristo fuera Dios. Tan es así que tan solo pensar que Jesús era un ser divino, esto se convertía en la perspectiva de algunos como una blasfemia. Juan 10:33, por ejemplo, dice así, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que el solo hecho de pensar o decir que había un ser humano que podía ser al mismo tiempo divino, los judíos era motivo de blasfemia y razón suficiente para apedrear. Sin embargo, los apóstoles fueron muy claros y muy enfáticos en la forma en que Jesús debía ser entendido. Hechos 2:36, por ejemplo, dice San Pedro, sepa pues en su famoso sermón de Hechos capítulo 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús,
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Curios, y Cristo. Y aquí Pedro establece que Jesús es este Señor y que Jesús es el Cristo. Además, también Filipenses 2, del 5 al 11, hermoso pasaje que es un himno que se encuentra desarrollado por Pablo en la epístola a los Filipenses, concluye diciendo en el versículo 11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, este contexto nos permite observar cómo en los primeros siglos el concepto de la pluralidad divina, es decir, que no únicamente había un Dios, sino que había más de una persona en el concepto de la deidad, era algo repugnante. No era concebido de forma correcta y esto, aunado a otros elementos adicionales, llevó incluso a que los cristianos fueran martirizados, fueran perseguidos y fueran muertos en lugares como los coliseos, etcétera, cosa que conocemos perfectamente. Porque además del contexto inmediato que he descrito, que tiene que ver con el judaísmo monoteísta, tenemos nosotros también otro elemento y otro concepto que vale la pena que rescatemos y coloquemos aquí. No voy a hablar abundantemente de ello. El doctor Graf ha hecho una excelente presentación el pasado miércoles. Si alguien no la miró, les sugiero, vaya al canal de IASD Miraflores, vaya al Facebook en donde se está transmitiendo y revise esta presentación del miércoles que pone un contexto teológico y filosófico muy importante en ello. Porque es el contexto, así como decía, el contexto inmediato del judaísmo. El contexto inmediato es esta cultura grecorromana y la filosofía grecorromana, donde Dios era simple, es decir, concebido como alguien sin cuerpo ni partes, y al mismo tiempo era indivisible, y aquí podemos agregar otros elementos adicionales. Era incambiable, era sin relación con el tiempo, era un ser completamente trascendente, sin contacto con el mundo material, porque el mundo material es defectuoso y todos estos elementos se encontraban ahí. Por lo tanto, no podemos dejar de lado, y es parte importante de la descripción, articulación y desarrollo del concepto de la deidad o del concepto de esta interacción intertrinitaria para definirlo y describirlo. Estos primeros siglos pues sucede esto y podemos ver algunos de los personajes más sobresalientes durante estos primeros siglos de la era cristiana, como por ejemplo Clemente de Roma. Clemente de Roma, alguien que vivió durante el primer siglo y los inicios del segundo siglo, escribió: no tenemos un Dios y un Cristo y un Espíritu Santo de gracia, la cual es derramada sobre nosotros. Noten ustedes cómo aquí los primeros seguidores del cristianismo, posteriores a los apóstoles, hablan acerca del concepto trinitario, hablan acerca de este concepto de la deidad y hablan de Dios, de Cristo y el Espíritu Santo. De igual forma, Ignacio de Antioquía, que desde luego, tal como la imagen lo muestra, fue martirizado. En su carta a los Efesios escribió: unidos y elegidos a través del genuino sufrimiento por la voluntad del Padre y de Jesucristo nuestro Dios. Vean esa parte final, como Ignacio de Antioquía claramente lo establece y lo afirma. Otro gran personaje de los primeros siglos es Justino Mártir. Y él escribió: debo darles otro testimonio, mis amigos. Esto lo dice él en su diálogo con Trifo. Debo darles otro testimonio, mis amigos, dije, desde las Escrituras, que Dios, y subrayo esto, lo resalto, Dios engendró ante todas las criaturas un comienzo, quien era un cierto poder racional procedente de sí mismo. Noten cómo ahora aquí comienza a introducirse, y estamos hablando de inicios del siglo II, finales del siglo I, este concepto de el Hijo como engendrado y como cierto poder racional que procede del Padre, quien es llamado por el Espíritu Santo, ahora la gloria del Señor, ahora el Hijo, otra vez sabiduría, otra vez un ángel, entonces Dios y entonces Señor y Logos. Y aquí podemos ver nuevamente
este concepto de logos, cómo es utilizado por los primeros padres apostólicos, que es como se le llaman a estos grupos de teólogos del primero, segundo y tercer siglo, puesto que están planteando desde una perspectiva apostólica, al haber sido seguidores de los apóstoles, cómo entendían a Cristo. Y concluye él diciendo en esta cita, ¿por qué él puede ser llamado por todos estos nombres? Puesto que él ministra la voluntad del Padre, y puesto que él fue engendrado del Padre por un acto de su voluntad. Hay aquí algunos elementos que comienzan a introducirse. No olvidemos que ellos lo que están haciendo en este momento es procurar presentar a Cristo como un verdadero Dios, pero a una cultura greco-romana. Y en su afán de traducir, en su afán de hacer entendible a la filosofía grecorromana el concepto de Cristo como Dios, utilizaron términos para poder encontrar un sinónimo a los conceptos que ellos tenían. En el mundo grecorromano, ustedes saben, había dos grandes corrientes: la corriente politeísta, en donde existían dioses caprichosos, dioses con emociones iracundas, apasionadas, y por el otro lado, la corriente platónica, aristotélica, en donde Dios era un ser impasible, es decir, que ni era afectado por el exterior y su carácter era incambiable. Y es en este contexto del Dios absoluto que ellos procuran hacerles ver, no, el Cristo no es como el del politeísmo, más bien el Cristo se parece a este otro Dios, y por lo tanto nosotros no estamos hablando de un politeísmo, decían los cristianos, estamos hablando de un Dios que engendró al Hijo por un acto de su voluntad, dice Justino Mártir, para venir a interactuar con nosotros. Este concepto de logos, Coahuena Doncor, quien es uno de los directores asociados del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General, en una obra que en un folleto que lleva como título Dios en tres personas, ustedes pueden consultarlo en línea, él dice en la página 7, pero cuando los apologistas o apologetas, que se llaman a estos defensores de la fe ante el mundo no cristiano, cuando ellos emplearon el concepto de logos, involuntariamente importaron las implicaciones del concepto. Y esto me parece un asunto muy importante a dejar en claro cuando hablamos acerca de los primeros siglos del desarrollo de la doctrina de la deidad. Porque hay una importación involuntaria de este concepto. Esto lo podrán encontrar ustedes, desde luego, desarrollado ampliamente por el doctor John Peckham, por el doctor Fernando Canale, en la presentación del doctor Graf, por el doctor Raúl Kerbs, que desde una perspectiva adventista lo presentan, pero también hay no adventistas que comparten cómo hay esta importación involuntaria de las implicaciones del concepto de logos, que llega a jugar un papel muy importante en el desarrollo del mismo. Aun si el logos era de la misma esencia divina, agrega el doctor Doncor, como ellos insistían, su engendramiento, generación, debía ser el inicio del tiempo, creación. Y el concepto también implicaría que el logos era de alguna manera subordinado al Padre. Noten estos elementos que resultan importantes que tengamos presentes en la medida en que avanzamos. Hablar de el engendramiento, hablar de la generación del Hijo por el Padre, hablar del inicio del tiempo cuando ese engendramiento se da, es decir, el inicio de la línea del tiempo. Y luego, cuando se habla de que estos elementos son introducidos, lleva como implicación que entonces este logos, de alguna forma, está subordinado al Padre, porque es el Hijo el que es engendrado o generado por el Padre, y no a la inversa. Decir que el Padre es engendrado por el Hijo sería considerado blasfemia, pero decir que el Hijo es engendrado por el Padre llegó a considerarse como la enseñanza ortodoxa, y esto lleva como implícito o por implicación una subordinación.
Siglos después, avanzando ya hacia el siglo III, encontramos a este personaje, un teólogo muy influyente llamado Orígenes de Alejandría, esta zona de Egipto donde el concepto filosófico griego se desarrolló en gran medida. Él comenzó a hablar de estos elementos y dijo o entendió a Dios como un ser simple, que como ya dijimos previamente, es un Dios sin cuerpo ni partes, es decir, lo diríamos en una forma simplificada, un tipo de esencia, lo simplifico a un riesgo de distorsión. También desarrolló sobre esta base el concepto de Dios como absoluto, es decir, un Dios trascendente que no necesita de nada, que no hay contingencia porque es potencialidad pura y absoluta. Este concepto de Dios como absoluto fue acompañado desde luego de Dios como inmutable. ¿Por qué? Porque Dios no puede cambiar, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, citaban este pasaje bíblico, pero esto estaba completamente bañado por la filosofía griega y un Dios inmutable, por lo tanto, no puede ser hoy una cosa y después otra, y estos pasajes que hablan de Dios arrepintiéndose, bueno, los reinterpretaban desde una perspectiva distinta a través del método alegórico, confirmaron o afirmaban, mejor dicho, que la Trinidad era incorpórea y por lo tanto la redención se presentaba o se explicaba en el contexto del subordinacionismo. Todos estos elementos podemos observarlos en Orígenes de Alejandría, que llegó a tener esta influencia tan importante en los siglos posteriores, al ser Alejandría uno de los grandes centros teológicos del mundo cristiano de antaño. Tertuliano, otro de los grandes teólogos, él fue y se le acuña como uno de los primeros que utilizó la palabra Trinidad o Trinitas en latín para hablar acerca de esta interrelación. Desde luego, algunos han señalado que muy probablemente Teófilo de Antioquía fue el primero en utilizar el término, pero Tertuliano es el que lo elabora en este contexto de persona y dándole ese contexto legal, porque Tertuliano tenía gran conocimiento de estos términos legales y él escribió en esta obra En contra de Praxeas lo siguiente: la conexión del Padre en el Hijo y del Hijo en el Paráclito hace tres coherentemente uno, cada uno distinto del otro. Estos tres existen como una esencia, en latín substantia, no como una persona, como se dice yo y el Padre, nosotros uno somos, con respecto a la unidad de sustancias, no a la singularidad de número. Y vean cómo él procura explicar y articular este concepto que él llamó Trinitas. El Padre es la sustancia entera, pero el Hijo, dice él, es una derivación o porción del todo, como él mismo reconoce: mi Padre es mayor que yo. Noten cómo Tertuliano, en su afán por explicar esta relación intertrinitaria, lo que termina haciendo es justamente mostrar un cierto tipo de subordinacionismo al hablar de una derivación o lo que se vino a desarrollar como la eterna generación. Porque no olvidemos que a final de cuentas, en una concepción atemporal, es decir, una concepción donde no experimenta cambio el ser divino, todo es generado de forma eterna, es una acción continua en ese eterno presente. Conceptos que no hay tiempo para desarrollar, pero que ustedes pueden consultar en presentaciones previas. Cuando llegamos pues a los siglos posteriores, y aquí me muevo hacia los siglos 4 al 6, e incluso cuando hablamos de concilios, los concilios ecuménicos podemos extenderlos hasta el siglo 8, con el concilio de Nicea, ahí hablamos acerca en este séptimo concilio de la controversia iconoclasta. Me quedo con los siglos 4 al 6 inicialmente, porque en estos concilios iniciales se desarrolla el conocido credo niceno-constantinopolitano. En el año 325, un concilio en Nicea. En el año 381, un concilio en Constantinopla se reúne para abordar distintas, ellos llamaron herejías que estaban surgiendo. Y ahí se establecen credos, surge este credo niceno,
se determina que aquellos que no van conforme a lo que el credo enseña, entonces son herejes y comienza a establecerse la denominada ortodoxia cristiana, es decir, lo que debe el mundo cristiano creer, y si no lo cree, entonces no es cristiano y debiera ser separado de la iglesia. Esto se da en un contexto de tensiones. Y permítame poner estos dos círculos a manera de ejemplificación de las tensiones, colocando del lado izquierdo de la pantalla este círculo blanco que implicaría o representaría la divinidad, y el círculo opuesto, colocado en un color distinto para hablar acerca de la humanidad. Y esta tensión que existe entre estos dos círculos sería la tensión que existía entre enfatizar la humanidad o enfatizar la divinidad de Cristo. Unos iban por el énfasis divino, mientras que otros iban por el énfasis humano. ¿Cuál de los dos era el correcto? Y esto estaba íntimamente ligado y relacionado con el concepto de Dios. Porque decían ellos, si Dios es A, entonces Cristo es, y lo describían, y el Espíritu Santo es, y daban su descripción. Por lo tanto, al momento de acercarse, al momento de analizar y escudriñar algunos términos bíblicos con una presuposición y bagaje filosófico tan presente y tan permeante en la sociedad, ellos procuraban explicar esa relación intertrinitaria porque al final de cuentas estaban explicando a Dios. Y hablar acerca de Cristo y el Espíritu Santo como personas integrales y como seres divinos, esto estaba completamente ligado al concepto y al entendimiento que ellos tenían de Dios. De ahí que hay una gran importancia y relevancia en tener bien claro nuestro concepto bíblico de quién es Dios, porque si pueden darse cuenta, la forma en cómo concebimos a Dios va a determinar la forma en cómo entendemos a Cristo, va a determinar la forma en cómo entendemos el Espíritu Santo, y al mismo tiempo va a determinar la forma en que entendemos las obras de Cristo y del Espíritu Santo en la salvación, en la iglesia y en la resolución final de las cosas. Por lo tanto, todo tiene un origen allá, y estos siglos iniciales esto se dio. Voy a poner a continuación en pantalla lo que es el Concilio de Nicea y el credo que surge en este concilio. Se dijo de la siguiente forma, y esto fue lo acordado: creemos en un solo Dios, el Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido unigénito, monogenes, porque fue redactado en griego, del Padre, es decir, de la sustancia, y enseguida voy a hablar un poco acerca de este término también, de la sustancia del Padre. Noten estas frases siguientes: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, genethenta, es la palabra griega aquí en engendrado, genethenta. Y este término de engendramiento vuelve a aparecer porque es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, con el propósito de salvaguardar a Cristo como un ser divino que se mantiene de la misma sustancia del Padre. Y agrega, no hecho, consustancial con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas en el cielo y en la tierra. Y esta consustancialidad tiene que ver con el término griego homoousion, es decir, de la misma sustancia o de una sustancia igual, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos, y en el Espíritu Santo. Ahí concluyó el credo del Concilio de Nicea. Posteriormente, en el de Constantinopla se agregaron algunos detalles de redacción cuando vinieron otros desafíos posteriores que no vamos a lograr describir todos y cada uno de ellos aquí, pero al menos retomo y subrayo estas palabras que son claves para entender la historia de la doctrina de la deidad. El término consustancialidad, el término engendrar, el término unigénito fue entendido y fue desarrollado y fue articulado tomando en consideración los conceptos griegos y la filosofía griega para procurar salvaguardar dos cosas:
la trascendencia del Dios Padre y la naturaleza divina de Cristo Jesús. Estos elementos que nosotros podemos observar aquí son los que habían de marcar el derrotero para los siglos posteriores. Reitero, esto se llegó a considerar como la ortodoxia, lo correcto, los que estaban por el camino de la verdad. Y todos aquellos que confesaban este credo, ellos estaban en automático yendo como parte de la iglesia verdadera. Surgen, después de esta controversia que fue mayormente traída por un teólogo llamado Arrio, de quien voy a explicar muy brevemente a continuación en unas diapositivas posteriores cuál era su entendimiento de Cristo, porque la controversia arriana fue la que estuvo guiando el primer concilio, y luego tenemos a los padres capadocios, tenemos a Basilio de Cesarea, a Gregorio Nacianceno, y estos padres capadocios hablaron acerca de lo siguiente. Ellos dicen así: la deidad es simple y existe 3 veces. Y aquí hay otro término que enseguida voy a explicar: en hipóstasis, que se distinguen por relaciones de origen y no de otra manera. El Padre y el Hijo son del Padre, mas no después del Padre, de la misma forma que la luz y el sol se relacionan. Noten ustedes esta analogía que los padres capadocios utilizaron. Es decir, nosotros tenemos el sol. ¿Cuándo inició la luz del sol? Bueno, dicen ellos, junto con el sol. Y así como la luz es continuamente generada y no puede existir fuera del sol, el sol automáticamente por su existencia también genera esta luz. Por lo tanto, hay una relación ahí entre el concepto de luz y sol que lo aplicaron al Padre y al Hijo en el contexto de hipóstasis. ¿Y qué es esto? Bueno, he puesto el siguiente cuadro, que fue una de las formas en que ellos alcanzaron el consenso. Porque mientras que en el occidente se hablaba el latín, en el oriente se hablaba el griego. Y el término sustancia o substantia en latín era el equivalente al término usía en griego, que hace referencia a la esencia o a la naturaleza de Dios. Y mientras en el occidente se utilizó la palabra latina personae o personas, en el oriente aparece el término griego hipóstasis, que tiene que ver con la forma en que la persona está presente en la deidad, y es una trinidad inmanente que les distingue a cada uno. Es por eso que se habla acerca de la unión hipostática. A lo mejor ustedes han escuchado este término en alguna ocasión. Que de paso, toda esta serie de terminologías, uno se dirá, bueno, ¿y por qué es importante conocerlas? Porque en algún momento en el diálogo las van a escuchar, y porque esto forma parte de la doctrina de la deidad en el cristianismo, y es sumamente importante conocer nuestra historia y cómo esta doctrina se fue llevando a cabo y se fue articulando y aceptando. Esta esencia o usía, aquí hago un paréntesis, es reducida a atributos. Se consideraba que era algo inefable, es decir, era tan solemne que ni siquiera se podía llegar a expresar de alguna forma. Y la hipóstasis, pues hace referencia a que los 3 son uno en voluntad, en actividad, y en cierta forma no existe justamente una individualidad, un ego o centro de conciencia, más bien operan como uno, y este asunto de la hipóstasis se desarrolló de esta forma. Por lo tanto, tenemos este personaje. No podemos cerrar los primeros siglos sin hablar de quizá el teólogo más influyente en el mundo del cristianismo. Él vivió hacia el siglo IV, principios del siglo V, San Agustín, posterior al concilio de Constantinopla, y él escribió una obra muy influyente llamado De Trinitate. Entre las muchas cosas que él escribió y los muchos conceptos que él dijo, que de paso él señaló, yo doy gracias porque conocí primero a Platón antes que a la Biblia, porque de esa forma yo pude entender a la Biblia, dice San Agustín. Y esto es una confesión de cómo su peregrinaje espiritual estaba empapado por la concepción filosófica que él tenía.
Él continuó utilizando la palabra engendrar, la procesión para referirse al Espíritu Santo, y él utilizó una analogía del alma humana para referirse a la Trinidad. Él decía, el alma humana también es una Trinidad de memoria, entendimiento y voluntad. Es decir, así como el alma humana tiene memoria, entendimiento y voluntad, y cada una de estas depende la una de la otra, podemos decirle a la memoria la mente, podemos decirle al entendimiento la mente y podemos decirle a la voluntad la mente. ¿Por qué? Porque los tres a final de cuentas constituyen una sola mente, decía él. No debemos olvidar y dejar de mencionar que San Agustín tenía un concepto dualista muy construido sobre Platón y la forma en que Platón concebía este dualismo entre el alma y el cuerpo, y estos elementos estaban presentes en San Agustín cuando hablaba acerca de estos elementos. Así que cuando hablamos del alma y hablamos de la mente y hablamos de la memoria, el entendimiento y voluntad, vale la pena saber a qué se refiere y no confundir estos términos o creer que estamos entendiendo exactamente todos los aspectos y elementos que él desea enfatizar. Una vez que los siglos 4 al 6 se van estableciendo, quiero mencionar brevemente cómo es que Cristo llegó a ser visto por distintas corrientes y grupos. Si nosotros decíamos, y tomo estas imágenes y estos gráficos del sitio que coloco en la parte de abajo en la diapositiva, si nosotros colocásemos en esta área blanca los atributos y naturaleza divina, ¿cómo era explicado Cristo por algunos? Bueno, las herejías cristológicas, que estas eran las formas en que la gente trataba de explicar, tenemos por ejemplo el docetismo. El docetismo decía que Cristo no era un ser físico real, sino era solamente una apariencia, de la palabra griega dokeo, y su muerte en la cruz, por lo tanto, fue solamente una ilusión. Y podemos ilustrarlo aquí, la parte de la naturaleza divina como escondida, completamente cubierta por una apariencia humana. Esta era la forma en que se explicaba, y esto lo que procuraba hacer era salvaguardar la parte divina en la persona del Hijo. Esto estuvo presente desde el siglo II e incluso un poco antes. También otra herejía cristológica era el monofisitismo, que se desarrolló unos siglos posteriores, pero básicamente este enseñaba que Cristo tenía solo una naturaleza divina, la cual subsumió la naturaleza humana. Y podemos ilustrarla aquí en cierta forma con esta pequeña atenuación de la naturaleza humana, con ese punto atenuado en un tono oscuro, donde se puede ver cómo estaba la naturaleza divina subsumiendo a la naturaleza humana. Otro de los conceptos y herejías cristológicas es conocido como el monarquianismo modalista. Había el monarquianismo dinámico, pero déjenme hablar primero del monarquianismo modalista, en donde Dios era singular, es decir, un solo Dios, que fue utilizando un cierto tipo de máscara de humanidad mientras anduvo en la tierra como Cristo. Esto se le conocía también como sabelianismo porque fue propuesto por un teólogo de nombre Sabelio, y se consideraba que realmente Cristo solamente era la apariencia de hombre que el Padre había tomado, pero era el mismo Dios. Y posteriormente toma la apariencia de Espíritu Santo, y entonces se le llama modalista porque el mismo Dios se va presentando en distintos modos, y este concepto se desarrolla ahí. Enseguida tenemos el monoteletismo. Y el monoteletismo lo que hacía o afirmaba era que Cristo tenía dos naturalezas, y aquí podemos ver ahora ya una combinación, ya no un énfasis en la divinidad, sino ahora las dos naturalezas procurando conciliarlas. Cristo tuvo dos naturalezas, pero solo una voluntad divina, y entonces podemos observar aquí en un círculo exterior esta naturaleza humana, pero la voluntad, de ahí teletismo, voluntad, o telos, voluntad, una sola voluntad divina, la cual aparece en este círculo del fondo en blanco. Otra de las herejías era el apolinarianismo, por Apolinar, otro de los teólogos que dijo que Cristo tuvo un cuerpo humano y emociones humanas, pero tenía la nous.
o la mente de Dios. Y esta mente divina era lo que regía el cuerpo y emociones humanas. Y de esta forma, él trató de combinar cómo estas dos naturalezas interactuaban y se manifestaban. Aparece posteriormente el nestorianismo por Nestorio. Cristo fue dos personas combinadas, no una persona con dos naturalezas. Por lo tanto, él hablaba de una combinación de personas, no de naturaleza, sino de personas, y él intentaba explicarlo de esa forma. Aquellos que enfatizaban el aspecto humano lo hacían de la siguiente forma. Ya vimos aquellos que enfatizaban el aspecto divino, aquellos que enfatizaban las dos naturalezas, y cómo lo hacían los que hablaban del aspecto humano. Bueno, tenemos el monarquianismo dinámico, en donde se consideraba que Cristo había sido humano y elegido por Dios para convertirse en Dios en un punto durante su existencia física. A esto se le llamaba monarquianismo dinámico, es decir, el Padre viniendo y tomando o adoptando a un ser humano completamente y tomándolo y elevándolo a una posición de Dios, y esto era un adopcionismo. Otra de las corrientes que existía era el filantropismo. Cristo meramente un hombre, nunca divino. Aquí se enfatiza completamente la divinidad humana sin ninguna presencia divina, y desde luego la que mencionábamos hace un momento, el concepto arriano, en donde Cristo fue un ser creado, no igual en divinidad con el Padre. Siendo Cristo un ser creado, por lo tanto, no se podía considerar Dios, sino alguien elevado a la posición de Dios. Y esto continúa presente, desde luego, en algunos grupos religiosos en la actualidad que consideran que Cristo es un ser creado. Desde luego, aquello que se consideró ortodoxia fue el engendramiento del Hijo, y eso fue lo que se marcó como el derrotero, lo que algunos han denominado semi-arrianismo. ¿Por qué? Porque no es una criatura, sino más bien es generado, y entonces al ser generado y al ser engendrado hay un semi-arrianismo, y ese es el término teológico que se le ha llegado a acuñar. Ya hacia los siglos posteriores, nosotros encontramos que fueron surgiendo distintos modelos de la deidad o modelos trinitarios, como el modelo latino, que enfatiza la unicidad divina, y el modelo social, que enfatiza las tres personas en la divinidad, y dependiendo de donde el teólogo vivía, era normalmente la corriente que tomaba, ya sea si vivía en el occidente, este modelo latino propuesto por los padres capadocios, o el modelo oriental, que era el modelo social, donde las tres personas estaban en la divinidad. Cuando llegamos al cristianismo medieval, y vamos a abrocharnos el cinturón e ir en una forma más breve porque debemos respetar los tiempos. Tenemos el cristianismo medieval, y hay un personaje que no debemos dejar de mencionar, que es Tomás de Aquino. Aun cuando tenemos otros como Abelardo, Anselmo, que fueron quienes articularon en cierta forma algunas modificaciones de la doctrina de la Trinidad, y Buenaventura, desde luego, que también habló acerca de la memoria, el intelecto y la voluntad, pero él decía, el intelecto y la voluntad vienen de la memoria, así como el Hijo y el Espíritu Santo vienen del Padre, y ese elemento en Buenaventura aparecía. Pero Tomás de Aquino escribió esta obra Summa Theologiae, que es en nuestro idioma la Suma Teológica, 5 volúmenes que han sido traducidos incluso a nuestro idioma. Él desarrolló las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, siguiendo un método mayormente racional, y él ya utilizando también elementos aristotélicos, mientras que vemos en los primeros siglos mayores elementos platónicos o neoplatónicos. En Tomás de Aquino hay una influencia mayormente aristotélica, al haber sido redescubiertas las obras aristotélicas y al haber sido traducidas, llegó a ser muy importante en la época del escolasticismo, que fue ese periodo de gran estudio intelectual. Se inclinó entonces Tomás de Aquino por el modelo social, 3 personas genuinamente distintas en la deidad, y él desarrolló otros elementos que no podemos detallar por cuestión de tiempo, pero Tomás de Aquino se convierte no únicamente el que retoma lo que venía siendo desarrollado desde la época de San Agustín, sino proyecta esta postura ortodoxa hacia el cristianismo en los siglos posteriores. Prácticamente hoy en día cualquiera que hace un doctorado de filosofía en religión
casi debe en algún lugar de su obra, de su disertación doctoral, citar de alguna forma las obras de San Agustín, citar las obras de Tomás de Aquino, y este es un personaje que debe estudiarse en todo momento al hablar de ello. Llegamos a la Reforma, siglos XVI y XVII. Ahí los reformadores radicales continuaron con las mismas presuposiciones. Les recomiendo un artículo del doctor Marcos Blanco en la revista teológica, no recuerdo si es 2018 o 2019, donde él en 3 artículos consecutivos desarrolla cómo las presuposiciones ontológicas o las presuposiciones del ser de Dios continuaron operando ahí de manera inconsciente o implícita su desarrollo del entendimiento de Dios, y por lo tanto hay modificaciones muy ligeras. Los reformadores magisteriales, Lutero, Calvino, Zwinglio, ellos continuaron aceptando los credos, aun cuando le daban mayor estudio al tema bíblico, continuaban aceptando que los credos eran el punto que debía ser aceptado como válido para la expresión de la doctrina de la deidad. Juan Calvino aceptó los credos, tuvo unas ligeras modificaciones, pero él consideró la expiación como un evento dentro de la deidad, mientras que los padres capadocios decían que era un evento fuera de la deidad. Lutero lo consideraba dentro de la deidad, porque Lutero, construyendo más sobre Agustín y citando más a Agustín, tuvo este desarrollo teológico desde esa perspectiva, y él propuso este aspecto denominado o acuñado como las cualidades incomunicables. Por ejemplo, el amor se comunica, pero la omnisciencia no se comunica, y entonces él desarrolló todos estos aspectos no comunicables de los atributos divinos. Sin embargo, aparte de los reformadores magisteriales, tenemos a los reformadores radicales, que son aquellos que intentaron describir las doctrinas, pero únicamente utilizando los términos dichos en la Biblia. Y aquí aparece Miguel Servet, un español que rechazó la postura trinitaria, y quizá es de los primeros que explícitamente dice que no debiéramos utilizar una terminología no bíblica cuando hablamos de conceptos que se describen en la Escritura. Y entonces él consideró que la filosofía griega distorsionaba la verdad. Él fue perseguido por católicos, él fue perseguido incluso por Calvino. Es más, se ha considerado que fue justamente los señalamientos de Calvino los que terminaron llevando a la hoguera a Miguel Servet al final de su vida. Sus enseñanzas fueron retomadas por Fausto Socino, y Fausto Socino también dijo que la Trinidad no tenía fundamento bíblico. Aquí, y hay quienes sugieren que es aquí donde inicia el unitarismo, es decir, un solo Dios y no en 3 personas, y él consideraba que Cristo fue un humano usado por Dios previo a su muerte, resurrección, ascensión y aceptación en gloria. Y nos vamos a los siglos finales, siglos XVIII al presente. Tenemos la era de la Ilustración, en donde surge ahí en la Ilustración el deísmo, la religión natural, donde ahora la razón y la experiencia son las que estaban por encima de lo revelado. La Trinidad fue comenzada a ser visto como algo misterioso e irracional, y al ser no comprobable, al ser no posible analizarlo en un laboratorio, era visto con demasiada sospecha. Y surge ahí durante este periodo el teólogo liberal, o el padre de la teología liberal, Schleiermacher, un teólogo alemán, que dijo que existe una conciencia universal, colectiva en la humanidad acerca de Dios. Y entonces ya la Trinidad era vista con demasiada sospecha. Esto dio paso a las propuestas de Ritschl, que parados sobre la epistemología kantiana concebieron o desarrollaron el concepto de Dios como es en sí mismo y Dios como decide revelarse. Por lo tanto, lo que sabemos y tenemos no es justamente una verdadera revelación, sino únicamente aquello que Dios así decide que conozcamos, y empezaron a relativizar y a poner en cuestionamiento un sinfín de detalles. Me voy al siglo XX y siglo XXI, donde tenemos el inicio de la neortodoxia, conceptos que no podemos describir a detalle. En otra ocasión pudiéramos desarrollar con más detenimiento, pero estos 3 teólogos de gran influencia, Karl Barth, Emil Brunner y Bullmann, curiosamente los 3 inician con la letra B en su apellido, Barth, Brunner y Bullmann, trajeron este concepto de la neortodoxia, donde decían que en realidad
esa revelación y la Biblia no es precisamente una revelación guiada por el Espíritu Santo, sino más bien una revelación en donde no hay un contenido proposicional, sino más bien impresiones, y entonces cuando el profeta o el escritor bíblico se pone y escribe, es más bien su impresión de lo que fue aquel encuentro. De ahí que Bullman desarrolla su propuesta de la desmitologización del cristianismo. Y él dijo, los evangelios están llenos de mitos y tenemos que quitarle todos esos mitos y tratar de llegar al verdadero centro y propósito porque está muy mitologizado, decía él. Y esto se desarrolló bastante en los inicios del siglo XX y fue un concepto bastante presente. Sin embargo, Karl Barth ha sido considerado como uno de los que inauguró el reavivamiento trinitario. Él consideró que la Trinidad es esto distintivo de la fe cristiana y la palabra de Dios mantiene una estructura entre el revelador, la revelación y lo que se revela, siendo la revelación el evento y lo que se revela aquello que se le muestra. Y al revelarse, por lo tanto, existe una historicidad y este concepto de la historicidad divina al momento de la revelación llega a ser un elemento muy prominente en las décadas recientes, desde luego. Ya hacia el siglo XXI, nosotros lo que tenemos al entrar posterior al año 2000, tenemos una revisión y abandono de la teología clásica. Todo lo que hemos venido hablando acerca de cómo fue expresada en los credos niceno, constantinopolitano y todo este concepto construido sobre los presupuestos griegos, tenemos nosotros entonces que la teología actual ha revisado y comienza a alejarse de estos conceptos que se consideran cada vez menos bíblicos, menos presentes en la Biblia y más bien permeados y empapados de filosofía griega. Y este abandono de la teología clásica no es propio del adventismo únicamente, sino ustedes lo van a observar en los círculos evangélicos e incluso en la Iglesia Católica empieza a haber una revisión acerca de estos elementos y ver cómo conciliarlos, porque hay un reconocimiento de que la Biblia no precisamente lo presenta de esta forma. Hay una obra muy interesante traducida al español. Tengo por aquí una fotografía, bueno, lo voy a poner hacia el final, escrita por el doctor John Peckham, que él habla acerca del Dios de los filósofos y el Dios de la Biblia, y muestra cómo la teología clásica se ha venido a convertir realmente en la propuesta del Dios de los filósofos y no el Dios de la Biblia. Y en años recientes, incluso hay quienes describen lo que se está dando es un éxodo significativo, abandonando los pilares y los conceptos sobre los cuales se construyó la teología clásica. Hay, por lo tanto, también, al haber este abandono de la teología clásica, una reformulación de la doctrina de Dios. Y si hablamos de una reformulación de la doctrina de Dios, hablamos de que entonces esa interrelación trinitaria o esa interrelación de tres personas coeternas hay que reformularla. Y hay que reformularla desde la forma en que la Biblia lo enseña. Y me parece que esto se convierte en una tremenda e importante oportunidad para la teología adventista, para los especialistas bíblicos, para los especialistas históricos, para los especialistas teológicos, para los especialistas desde luego en la sistemática, porque esta reformulación doctrinal de Dios nos está permitiendo plantear lo que la Biblia verdaderamente dice acerca de la doctrina de la deidad. Ha surgido, por otro lado, también el teísmo abierto. En una serie de trazado histórico podemos ver cómo Whitehead y Hartshorne, dos filósofos de la filosofía del proceso, propusieron que realmente hay no tanto un Dios trascendente como la teología clásica lo presenta, sino más bien matizado con un panenteísmo. Y ya explicó el doctor Grave el panenteísmo el pasado miércoles, en donde todo está contenido en Dios, la creación está contenida en Dios, y Dios continúa expandiendo su conocimiento de los eventos y de las cosas. Se llama teísmo abierto porque se considera que Dios continúa siendo informado de los eventos posteriores y de las actividades que siguen. Disculpen a mi mascota que acaba de decirle buenos días a alguien por aquí, pero continuamos con la presentación. Y tenemos entonces enseguida
el asunto relacionado con los errores teológicos que aparecen frecuentemente en la doctrina de la deidad. Los errores teológicos, por un lado, se suele enfatizar el triteísmo. Estos errores, lo que sucede es que se enfatiza que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses, y hay que tener mucho cuidado con esta propuesta. Y tenemos también el subordinacionismo, donde el Padre entonces genera al Hijo, y del Hijo y el Padre procede el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que nosotros tenemos que hacer, queridos amigos y hermanos, es voltear y estar permanentemente atentos a la palabra, pendientes de la Escritura, buscando el mensaje de Dios para nosotros y dejando que sea la Biblia la que nos muestre el verdadero camino a seguir. Quiero recomendarles estas obras en un orden. Desde luego tenemos la palabra de Dios, la Escritura, tenemos una clara luz también que nos permite avanzar en un diálogo al respecto, como el Espíritu Profecía, desde luego las 28 creencias, el Tratado de Teología Adventista, o en Interamérica se conoce como el Fundamentos Bíblicos de Nuestra Fe. Tenemos desde luego estos materiales como el de la Trinidad o el de la Deidad, que es el material que mencionaba hace un momento, publicado por Ediciones Evangelium, que son dos materiales en español, y hay estos otros tres materiales, uno en portugués que está siendo traducido al español, llamado Neumatología, Persona y Obra del Espíritu Santo, que de paso permanezcan en esta transmisión, porque va a continuar el doctor Elías Brasil de Souza hablando acerca del Espíritu Santo y su personalidad, el material que hablaba acerca del doctor Kwabena Donkor, y una obra reciente del doctor John Peckham llamada Atributos Divinos, conociendo el Dios pactual de la Escritura. Apreciados hermanos, este es un llamado. Al ver el trayecto de lo que la Escritura, de lo que la historia nos presenta, es necesario más que nunca convertirnos en ese pueblo de la Biblia, convertirnos en ese pueblo que busca a Dios y su revelación y expresar de una forma bíblica los conceptos de la deidad que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Patiño, por esa exposición de este tema. Estamos realmente muy sorprendidos y asombrados, y además muy confiados en que la palabra de Dios tiene realmente una coherencia hablando acerca de la deidad. Vamos a entrar al sector de preguntas. Querido doctor, tenemos estas preguntas. La primera parte sería: ¿por qué resulta tan importante la doctrina de la deidad en la teología y práctica del adventismo de hoy? Muchas gracias, Jonathan. Gracias por las preguntas y por coordinar esta parte. Resulta muy importante porque muchas veces nuestra mente no está tan consciente de las implicaciones de la forma en que entendemos a Dios. Me he encontrado de repente con algunos hermanos de iglesia o con incluso algunos colegas que dicen, no hay que quebrarse la cabeza, Dios es Dios y hasta ahí, lo que importa es que sabemos que Dios es el que controla todo. Sí, pero el problema es que no es tan simple como decirlo así al momento de llevarlo a la práctica. Y déjenme poner un ejemplo, Jonathan. Llegar a considerar a Dios como un ser trascendente que controla todo el universo, llega a tener implicaciones, y hay una conexión bien interesante en aquellos que consideran que la iglesia debe ser dirigida únicamente por el pastor. ¿Por qué? Porque él se ve a sí mismo como este líder autónomo que debe guiar todas las cosas y ser el único que decide. Y en nuestra vida y práctica de la iglesia, esto tiene implicaciones. Otro ejemplo muy rápido que puedo poner es la forma en que adoramos. Hay quienes consideran,
No, a Dios hay que adorarlo libremente, espontáneamente, porque Dios es un Dios cercano y entonces se da apertura a toda esta serie de movimientos contemporáneos acerca de la adoración. Mientras otros dicen, no, a Dios hay que respetarlo y hay que reverenciarlo porque es este Dios trascendente y santo y procuran tener una perspectiva más ultraconservadora de la adoración. Es decir, cada aspecto de nuestra vida, Jonathan, cada aspecto de nuestra práctica está influida e impregnada por la forma en cómo concebimos a Dios. Y nuestra forma de expresar las doctrinas, nuestra forma de vivir la salvación, nuestra forma de experimentar incluso la seguridad de la salvación está completamente conectada a la forma en cómo entendemos la deidad. De ahí la importancia, estimado Jonathan, en poderlo tener desde una perspectiva equilibrada. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, al ver la revisión rápida histórica de la doctrina de la deidad, ¿será que hay algo nuevo bajo el sol? ¿Usted cree que más adelante surgirá algún nuevo modelo? ¿Qué cree usted, doctor? Gracias, Jonathan. Hay quienes han dicho que cuando escuchamos una herejía nueva o un concepto o explicación nueva acerca de la deidad, muchas veces hay que ir a la historia y ya se la va a encontrar uno, porque ya fue dicha antes, porque ya aparece en la antigüedad, y esto tiene bastante de cierto. Muchas ocasiones los conceptos únicamente se envuelven con una terminología actual o con algunas analogías contemporáneas y de esa forma se explican. Pero me parece, Jonathan, que estas nuevas propuestas macrohermenéuticas, y voy a utilizar un término quizá no tan técnico, estas nuevas propuestas con elementos filosóficos distintos, como lo es la filosofía del proceso, como lo es el teísmo abierto, y como pudiéramos utilizar otras nuevas corrientes filosóficas que se distancian de la teología clásica, están dando entrada a algunos modelos distintos de la relación intertrinitaria. Y es ahí donde es probable que encontremos uno o dos matices particulares debido a las nuevas propuestas macrohermenéuticas que tienen que ver con estos aspectos de la teología fundamental, con estos aspectos de los pilares interpretativos, de cómo debiera ser vista la realidad como un todo, lo que ya podríamos llamar metafísica y ontología. Y esto puede dar cabida a quizá uno, dos u otros modelos distintos adicionales que de alguna forma tendrán sus raíces históricas, pero que llegan a ser matizados o expresados de una forma particularmente diferente. Bueno, está ya explicado, ¿no? Ahí nuestros oyentes están viendo cómo se está respondiendo las preguntas. Y bueno, tenemos más, doctor. ¿Podría elaborarse un poco más sobre los desafíos a la doctrina de la deidad en este siglo XXI? ¿Qué considera usted, doctor? Definitivamente, cuando hablamos en este recorrido histórico, no es posible ir a detalle con cada uno de los diferentes siglos y desafíos, pero hablemos del presente y de ahí la relevancia de tu pregunta, Jonathan, porque cuando hablamos acerca del presente, hablamos de aquellas propuestas teológicas o filosóficas incluso que han estado surgiendo. Por ejemplo, ha habido un retomado interés en el unitarismo, que ya vimos tiene su raíz en Socino y en Miguel Servet, y algunos consideran que definitivamente, siendo que el término Trinidad no aparece en la Biblia, pues hay que ir más bien a un unitarismo. Eso por un lado. Por otro lado, ha surgido también el panpsiquismo. El panpsiquismo es esta propuesta filosófica en donde todo es como una mente, todo psiquismo de una mente, un alma, y entonces este concepto panpsiquista lo que hace es que ya sea a nivel prácticamente ultramicroscópico o a un nivel meta, puede existir una mente que controla todas las cosas, y entonces esto tiene conexiones e implicaciones también. Por otro lado, hay quienes han considerado que el modelo social habría que modificarlo de alguna forma, y este modelo social que puede caer en un triteísmo, habría que matizarlo y encontrar otra forma de expresarlo. En lo personal, creo que la teología y la doctrina de la deidad
nos permite al menos pararlo sobre 4 premisas. Y estas 4 premisas están claramente o pueden ser fundamentadas en lo que la Biblia nos presenta. Las 4 premisas serían el principio de la unicidad, es decir, hay únicamente un Dios. El principio de la triunidad, hay 3 personas unidas. Número 3, el principio de la distintividad, es decir, son 3 personas distintas una de la otra y hay una distintividad, hay una unidad, hay unicidad. Y número 4, los 3 son completamente divinos y por lo tanto coeternos y coiguales, es decir, hay una divinidad plena. Por lo tanto, cuando hablamos del concepto de la deidad y de la doctrina de la deidad, habría que considerarlo dentro de esta interrelación trinitaria de un Dios pactual que viene, se acerca e interactúa de sus criaturas y para ello mencioné hace un momento el material de John Peckham, quien él desarrolla con bastante fundamento bíblico y con gran habilidad filosófica el concepto del Dios pactual de la Escritura y la forma en cómo se relaciona a nivel intertrinitario y también con sus criaturas. Bien, bien, doctor. Gracias también por responder esa pregunta. Ya nos quedan estos 4 últimos minutos, doctor, y nos gustaría que nos pueda explicar un poco del subordinacionismo. Muy bien, el subordinacionismo es un término teológico que ha sido acuñado mayormente para hablar de cómo el Hijo procede del Padre. Y hay que tener bastante cuidado con esta expresión. Y lo puse en una gráfica en la presentación donde se ve el Padre y el Hijo siendo engendrado y posteriormente el Espíritu Santo en una procesión. El doctor Ayenilton Correa desarrolló en su disertación doctoral estos elementos de una forma muy interesante. Y el problema surge cuando nos encontramos con términos en la Biblia como unigénito, o como engendrado. Yo te he engendrado hoy, en griego, gegenekase, que es el término utilizado en la epístola a los hebreos, o monogenes, que es utilizado en el Evangelio de San Juan de una forma particular, o el primogénito, que es la palabra griega protótokos, también en griego, en donde se considera que el hijo es el primogénito. Sin embargo, en un análisis más canónico, es decir, tomando en consideración cómo la Escritura lo presenta, más bien nosotros, en lugar de hablar de un engendramiento como alguien que procede del Padre, debiéramos hablar de una instalación. Lo que existe es una relación intertrinitaria en donde el Hijo, y bueno, aquí me estoy moviendo ya de la descripción histórica a una expresión más teológica, lo que existe es esa interacción intertrinitaria en donde las personas de la deidad en esa relación de amor continua ha existido lo que se le conoce como economía de funciones. Es decir, no hay un subordinacionismo ontológico. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en lo que se refiere a su ser y su persona, sino más bien hay una función distinta para fines de poder llevar a cabo esta relación con sus criaturas en el contexto universal de esta interacción Dios-creación. Por lo tanto, en lugar de hablar de un subordinacionismo ontológico, más bien debiésemos hablar de una disposición del Hijo para llevar a cabo cierta función específica y esa disposición del Espíritu Santo para llevar a cabo cierta función específica también. Y esta economía de funciones me parece que nos permite tener un concepto más adecuado y elaborado desde una plataforma bíblica que desarrolle la enseñanza tal como la tenemos en la Escritura y poder de esta forma glorificar a Dios y presentarlo como la Biblia lo describe. Amén. Muchas gracias, doctor Miguel Patiño. Bueno, yo estoy aquí desde Bolivia, así que yo quiero extenderle y agradecerle pues de acá, desde mi país, y también cada uno de nosotros quienes estamos escuchando, estamos muy agradecidos por su ponencia. Que Dios los siga guiando en este ministerio y podamos tomar en cuenta, mis queridos hermanos, los libros que nuestro doctor nos ha sugerido para que nosotros realmente podamos entender esta deidad y en base a eso poder hablar de las demás doctrinas, porque es un punto muy importante. Doctor,
Le agradezco mucho por este tiempo y por responder las preguntas. Muchas gracias.